Bueno, buenos días. Continuamos con el programa del curso de verano sobre la protección de los valores comunes en la Unión Europea, y después de la magnífica conferencia inaugural a cargo de la profesora Teresa Freixes, vamos con el primer panel, que se titula Retos de los valores de la Unión Europea, desafíos presentes y futuros. La estructura del panel la vamos a hacer en este entorno claramente renacentista de un modo muy clásico. Vamos a hacer una primera ponencia muy general que estará a cargo de Sonia Vilanúñez, que va a tratar el tema de las oportunidades y los desafíos que suponen los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea dentro del marco competencial de la Comisión Europea. Sonia Vilanúñez es actualmente la directora en funciones de IDEA, que es el think tank interno de la Comisión Europea, en donde también se desempeña como jefa de unidad de gestión y recursos en la dirección general de este think tank. Tiene una amplísima experiencia dentro de la Comisión Europea, en donde comenzó a trabajar en el año 2005 en la Dirección General de Empleo, Inclusión y Asuntos Sociales como gestora del Fondo Social Europeo y como analista en temas de inclusión social y empleo. Pero posteriormente, en 2012, estuvo en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. En el año 2015 tuvo el cargo de analista y jefa de equipo interservicios del semestre europeo para España en la Secretaría General de la Comisión. Fue también coordinadora de políticas para el secretario general en 2017. En julio de 2019 formó parte del equipo de transición de la entonces presidenta electa y actual presidenta de la Comisión, que es Ursula von der Leyen, y posteriormente ocupó el puesto de coordinadora de políticas de la presidenta y fue su jefe de gabinete hasta octubre de 2020, en que pasó a desempeñar el cargo que ahora tiene. Con ello lo que les quiero decir es que estamos ante una de las máximas expertas en el funcionamiento interno de la Comisión y, por tanto, aprovechen que la tenemos aquí para hacerle muchas preguntas. Muchas gracias, Sonia. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, a los compañeros, si puedo decir, de la Fundación Juste, el señor director, Miguel Ángel, el rector, por supuesto, y todos los excelentes ponentes que vais a tener el lujo tremendo de escuchar estos días. Permitidme que os tutee, os pido permiso de adelantado. Y sobre todo a vosotros, porque yo siempre digo en estas ponencias, para mí es un privilegio enorme el poder debatir de primera mano con vosotros vuestras preguntas, vuestras preocupaciones. La profesora Freixes hablaba muy concretamente de este ejercicio masivo que ha sido la conferencia sobre el futuro de Europa, y ahí realmente vemos el valor añadido tremendo de tener estas conversaciones cara a cara y directas con vosotros. Y más, si me permitís, y esto nunca se debe hacer, pero el tema de nuevas generaciones, ¿no? Básicamente vuestras preocupaciones, vuestra forma de entender la construcción, los valores, que es lo que estamos discutiendo estos días, nos interesa muchísimo el entender y el poder hablar, si me permitís también la grandilocuencia, vuestro mismo lenguaje. Yo os he de confesar, para empezar, que cuando me invitaron a esta ponencia, bueno, primero, como decía, es un privilegio enorme, y si algo lamento es no poder quedarme más tiempo, voy a tener que salir corriendo esta misma tarde, pero sobre todo me planteaba, viendo, según el programa se iba desarrollando, viendo el excelente plantel de profesores, catedráticos, magistrados que tenéis en la lista, digo yo, bueno, realmente, ¿qué les puedo contar yo a estas eminencias? Básicamente, como la profesora Freixes, que ha participado y nos ha contado esta historia interesantísima de cómo se creó el artículo 2 y el artículo 7, que os puedo contar yo. Y os he de confesar, aquí viene la confesión, que he preparado una presentación PowerPoint larguísima, 50 diapositivas, muchas slides, muchas fotos también, no para asustar. Y esta noche, después de una cena interesantísima, donde tuvimos ocasión de hablar un poquito más informalmente de lo que estamos viviendo en Europa ahora mismo,
le di una vuelta y decidí lanzarme un poco a la improvisación. O sea que voy a pasar de esa presentación, vamos a ver cómo sale el experimento. Por supuesto, os adelanto ya que la tienen los organizadores, y si queréis, si un día os encontráis con ánimo al fresquito de entrar en las 50 diapositivas, la tenéis a mano y, por supuesto, tenéis mis datos, sabéis dónde encontrarme. Cualquier duda, estaré encantada de mantenerme en contacto con vosotros. Pero bueno, valga esa confesión por delante. Y lo primero que os quería comentar es efectivamente el tema de los valores europeos y qué se entiende, ¿no? Y yo no voy a entrar, sería una osadía y una arrogancia por mi parte entrar efectivamente en temas de definición jurídica de lo que significan los valores, pero lo que sí os puedo decir para empezar esta charla que vamos a tener es que están más de actualidad que nunca, ¿vale? Valores como veíamos en la ponencia inaugural, la estabilidad, la paz, la solidaridad, la sostenibilidad, la igualdad, yo creo que están más de actualidad y más de relevancia que nunca, porque efectivamente estamos viviendo un periodo complicado. Hemos oído ya varias veces a lo largo de la mañana la palabra incertidumbre, la palabra casi pesadumbre. Yo creo que nadie lo ha dicho literalmente, pero está un poco flotando en el ambiente. Yo soy optimista por naturaleza, yo creo por naturaleza, por carácter y también por el trabajo que tengo. Efectivamente, como el profesor Criado me presentó, muchas gracias por la introducción, en el trabajo que tengo en los últimos 2 años como jefa en funciones de este think tank interno de la presidenta. Nuestra labor y nuestro privilegio enorme es precisamente pensar, como se dice en inglés, out of the box, ¿vale? Y digo que es un privilegio porque nosotros, a pesar de ser una dirección general de la Comisión Europea, que lo somos parte del equipo técnico, digamos, pero estamos muy cercanos al nivel político. Y esta posición, esta foto, digamos, de helicóptero es algo fundamental y algo además que te da el privilegio de poder pensar no encuadrada solo en lo que dice la directiva o el reglamento X, pero el pensar más allá. Somos un poco casi como los trend watchers. Iba a decir los influencers, pero no, los trend watchers, más que otra cosa. Y precisamente estamos un poco intentando captar ya no solo los datos de los cambios que estamos viviendo, ya es algo factible, sino intentar, como os comentaba al principio, trasladar hacia dónde va la integración europea, hacia dónde van las preocupaciones de los jóvenes, de los no tan jóvenes y de los que están a caballo entre jóvenes y no tan jóvenes, digamos, no solo de la Unión, sino también de los países y de los socios que nos rodean. Y en esto incidiré un poquito más adelante. ¿Por qué es un momento fundamental? Pues hay varios motivos. Primero, como hemos escuchado también en los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, porque desde 2019, por redondear un poco, han pasado muchas cosas. El mundo en 2019 y el mundo en 2023 es un mundo totalmente distinto. Yo decía ayer en el viaje de Madrid hasta aquí que tengo la impresión muchas veces que nos daremos cuenta del cambio tan fundamental que estamos viviendo posiblemente con el paso del tiempo. O sea, ahora estamos en modo supervivencia, en modo gestión de crisis, en modo sacar cosas adelante, en modo reaccionar casi improvisando un poquito qué hacemos cuando surge una pandemia, qué hacemos cuando de repente vuelve la guerra al territorio europeo. Pero en un momento dado, todos estos cambios fundamentales que se están cristalizando ahora, creo que los empezaremos a entender y a entender el alcance posiblemente con unos años o con unos meses por lo menos para madurar y para digerir todo lo que está pasando. Ese es el primer factor determinante de por qué es un momento clave. El segundo factor, que es casi más de cocina interna, os voy a dar un poquito de cocina interna, que sé que esto os interesa también, el poner cara un poco al magma este de Bruselas, y que es lo que hacemos de lunes a viernes en las oficinas en Bruselas. ¿Por qué es un momento interesante? Pues porque estamos alcanzando ya lo que se denomina el último año del ciclo institucional. Sabéis que efectivamente estos son ciclos de 5 años. Esta comisión y el Parlamento Europeo tomaron su mandato en 2019, la comisión en diciembre de 2019, un poquito más tarde de lo previsto, precisamente por esto que comentaba la profesora Freixes también, el llegar a un acuerdo sobre, en este caso, la presidenta de la comisión, pues fue complicado.
fue tan complicado como un Consejo Europeo de 4 noches y días continuado hasta llegar a un acuerdo, ¿no? Hasta llegar a una figura que realmente aunara, digamos, todos los intereses de diferentes Estados miembros. Bueno, 2023, en principio el ciclo institucional termina en 2024, me diréis, pero si queda un año. Y efectivamente queda un año, pero es un año en el que estamos ya no solo cerrando un poco lo que es el ciclo legislativo, sino ya empezando a pensar cuáles son las prioridades, cuáles son los factores que vamos a tener que lidiar con ellos, digamos, en el periodo de 2024 a 2029. Centrando un poquito todavía más el zoom, ¿por qué es un momento interesante? Pues porque dentro de nada, y sé que todos conocéis de sobra este momento, pero el 13 de septiembre, para ser más concretos, tenemos el discurso del Estado de la Unión Europea, que es un momento de reflexión política muy importante, donde básicamente lo que ocurre es la presidenta de la Comisión Europea realiza un discurso en el que, digamos, establece las prioridades, en principio para el año que viene, mirando un poquito atrás también, también hay una parte de recopilar, digamos, y de explicar todo lo que se ha adoptado y lo que queda pendiente, pero es sobre todo el momento político de sentar prioridades para el periodo que viene. Pues nada, como os comentaba, este discurso del Estado de la Unión el 13 de septiembre va a ser muy especial, porque no va a ser mirar solo a 2024, va a ser intentar mirar a 2025 hasta 2029, en un periodo, como decía al principio, en los que ha pasado de todo. Y está un poco la casa revuelta, digamos, ¿no? Yo también, con esto de las incertidumbres y la pesadumbre y la casa revuelta que acabo de nombrar ahora, quiero también incidir mucho en el tema de oportunidades, ¿no? Por supuesto, el mismo título del curso, hablamos de desafíos, hablamos de retos, que tienen una cierta connotación negativa. Hay muchas oportunidades también. Está el momento de hacerlo bien, de intentar diseñar la Europa que todos creemos, y digo todos porque en esta sala tan privilegiada, en este entorno, evidentemente todos somos europeístas convencidos y vemos el valor que tiene un proyecto como el de la Unión. Simplemente daros un dato. Comentaba la profesora Freixes efectivamente el papel tan importante del colegislador y el hecho de que la Comisión, por supuesto, tiene digo por supuesto así con un poderío, por supuesto tiene el derecho de iniciativa y tiene también el papel fundamental de guardiana de los tratados. Sí, ahora mismo, para que os hagáis una idea, quedan a día de hoy, lo comprobé esta mañana, 268 iniciativas legislativas pendientes con el Parlamento y el Consejo. 268, con sus reuniones, sus comités, sus discusiones, su conciliación, como llamamos en Bruselas. O sea, que imaginaos cómo está el tema para seguir presentando iniciativas nuevas, ¿no? Y esto realmente lo que concluye es, por completar un poco el ciclo estratégico, después del Estado de la Unión, lo siguiente que ocurre es en octubre se adopta el programa de trabajo de la Comisión Europea, que hay una serie de anexos, no sé si habéis tenido ocasión de echarle un vistazo al actual, pero es básicamente un documento de 2-3 páginas en los que se explica un poco la narrativa, cuáles son los desafíos, los retos, las oportunidades, como me gusta decir a mí, y luego una serie de anexos en los que se cita con pelos y señales las iniciativas que vamos a poner, vamos como Comisión Europea, que vamos a poner sobre la mesa en el año en curso. Bueno, no os tengo que adelantar con todo este rollo que el programa de trabajo de 2024 va a ser muy sucinto, ¿vale? Evidentemente, viendo lo que queda pendiente para el colegislador, esas 3 páginas de mensajes iniciales van a ser insistir al Parlamento y al Consejo: daos prisa, que queremos cerrar estos dosieres antes de cambiar de Comisión Europea. O sea, no va a haber, os hago un spoiler, no va a haber grandes nuevas iniciativas, a no ser por unas cuantas que además son un compromiso que la presidenta von der Leyen adoptó en 2019, ¿vale? Cuando adoptó lo que denominamos las directrices políticas, que también hemos oído ya esta mañana y que conocéis todos muy bien: la transición verde, la transición digital, la economía al servicio de las personas o economía social,
el énfasis, digamos, el ímpetu para la democracia, la Europa geopolítica, que en esto sí me voy a detener un poquito después, y por supuesto, esta prioridad con un título muy curioso, que es la promoción del estilo de vida europeo, ¿vale? Que puede ser muchas cosas, pero bueno, entendéis efectivamente que esto cubre ámbitos como son el de la salud, la educación, la emigración, por ejemplo. Esto es un ámbito que también está incluido en el estilo de vida europeo. Vale, pues todo esto, como os comentaba, momento clave. Momento clave, estamos empezando ya a definir lo que pueden ser las grandes líneas de prioridades. Os adelanto también ya que no tenemos una lista de prioridades para 2025 o 2029. Esto es un diálogo muy estrecho, a veces a través de mecanismos informales, como también escuchamos a la profesora Freixe hablar esta mañana. Pero es un proceso muy arduo, es un proceso en el que no os adelanto que llegar a acuerdo sobre valores muy fundamentales es relativamente fácil. Cuando escarbas un poquito es un momento complicado, ¿no? El definir exactamente qué tipo de prioridades concretas que convenzan a los 27 Estados miembros y a las instituciones, que están un poco navegando por encima, pues no es tan sencillo. Lo que sí os puedo confirmar casi 100%, es que las prioridades que hemos identificado, estas 6 que acabamos de nombrar, el Pacto Verde, el digital, la economía social, la democracia, el estilo de vida europeo y la Europa geopolítica, se van a mantener. Porque evidentemente yo creo que no solo las crisis que hemos vivido y que seguimos viviendo han demostrado que esta agenda era válida, sino que además lo han reforzado. Si acaso habrá una adaptación, no os tengo que descubrir también que algunas de esas prioridades, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, están ahora mismo un poco, estamos escuchando voces más o menos discordantes, depende de la zona de Europa, y sobre todo lo que es muy importante, y vamos a estar muy pendientes, como os comentaba, es también el tema de las preocupaciones de las empresas, de los ciudadanos de a pie, de las universidades, de aquellos que están pensando un poco en qué es lo que necesitamos para completar Europa. En este caso, el resultado de la conferencia sobre el futuro de Europa ha sido fundamental. Nos ha dado unas pautas, digamos, de estas preocupaciones. Comentaba también la ponente anterior, estamos evaluando ahora mismo la necesidad o no, y esto lo estoy calculando también mucho las palabras, de reformar el tratado. Puede que sea necesario o puede que no. El tratado da muchas posibilidades ya de por sí. No os tengo que decir que sabéis mucho mejor que yo el margen de interpretación de muchas de esas normas y la combinación de las mismas. Pero sí os adelanto también que esta misma semana el Parlamento Europeo va posiblemente a adoptar su informe de recomendación a la Comisión sobre qué es lo que hay que reformar en el tratado. Os animo a leerlo porque va a ser fundamental, va a ser una lectura muy interesante. Por supuesto, la Comisión, como es tradicional, no vamos a seguir al pie de la letra todo lo que nos dice el Parlamento Europeo, pero desde luego va a ser un momento crítico para todos nosotros que estamos trabajando en la construcción europea y ver cómo seguimos funcionando en la construcción de Europa. Otro tema fundamental que también surgió de la conferencia, de los debates en la Conferencia del Futuro de Europa, hablaba la profesora Freixes de los temas de salud. Efectivamente, los temas de salud fueron temas en los que fuimos aprendiendo a marchas forzadas y efectivamente utilizando las bases jurídicas que teníamos a disposición, pero un tema fundamental. ¿Por qué la Comisión actuó de la manera que actuó? Pues básicamente porque hubo una petición clara del Consejo Europeo. Los Estados miembros, o algunos de ellos, por lo menos desbordados ante una situación que muchos, incluida yo misma, creíamos totalmente impensable en diciembre de 2019, pidieron a la Comisión, por favor, Comisión, ayúdanos a coordinar, porque esto, si no, no vamos a saber cómo actuar, ya no solo a niveles de vacunas y a nivel puramente sanitario, sino a niveles de libertad de circulación. Y comentábamos ayer también en el viaje con uno de vosotros cómo nos pilló a todos un poco por sorpresa el tema de no poder viajar, de no poder salir de casa, de no poder ir al supermercado, de no poder ir a nuestras clases o a nuestros trabajos, algo que en ese momento era impensable y que hubo que coordinar.
¿vale? Entonces, esto por el tema de la conferencia del futuro de Europa. Al margen de estudiar estos resultados, y ya lo que quería comentar también en temas de salud, un tema fundamental que salió también como resultado y de hecho ya hemos presentado algún tipo de comunicación al respecto, es el de la salud mental. Yo creo que el tema de la pandemia en este caso, y ya no solo la pandemia en su aspecto sanitario, sino el impacto social, el impacto económico en mucha gente de la pandemia, sacó a relucir un aspecto fundamental en el que no se estaba actuando hasta ahora, que es efectivamente el tema de salud mental y, de nuevo, sobre todo teniendo muy presente el impacto brutal que tuvo en muchas generaciones, sobre todo las generaciones más jóvenes. Hablando de generaciones jóvenes, la justicia intergeneracional, otro tema también fundamental, que tenemos discusiones todos los días, primero para entender qué significa la justicia intergeneracional, y sé que todos tenéis muy presente el tema del cambio climático, que es de hecho como surgió esta primera idea, pero va mucho más allá, va al tema de competencias, el tema del mercado de trabajo, el tema de la inclusión. Un tema que para mí es fundamental y que estamos también analizando ahora más en detalle es el tema de la inclusión en el mercado de trabajo, porque seguimos repitiendo año tras año que hay un tema de falta de competencias, ¿no? Las empresas nos siguen diciendo no encuentro a gente capacitada para las tareas que necesito. Y curiosamente ahora estamos empezando a entender que hay otro fenómeno distinto, ya no solo las competencias, que hay sectores efectivamente en los que estamos trabajando muy mano a mano con universidades y centros de educación y de investigación en Europa, pero hay un tema más fundamental y es el tema, un nuevo paradigma de entender la vida, las prioridades de vida, de trabajo y de qué es realmente lo importante, digamos, ¿no? Y hay una comparación muy curiosa que estamos realizando a nivel interno en la Comisión Europea, y es un cuadro muy sencillo de analizar las diferentes generaciones y cómo se entiende la vida y el trabajo. ¿Para qué sirve el trabajo? ¿Para ganar dinero? ¿Para ganar estatus? Y esto que suena como curioso, realmente no lo habíamos encontrado hasta ahora, ¿no? La famosa generación X, la de la película, la Y, los millennials. ¿Cómo la gente realmente tienen otras preocupaciones y otra manera de entender conceptos y valores fundamentales? Bueno, estoy mirando ese reloj, como la voz de la conciencia, me quedan 5 minutos y hay un tema fundamental que sí quiero por lo menos esbozar y luego, como os decía, podemos continuar durante el debate y en las pausas y lo que haga falta, pero es el tema de la Europa geopolítica, ¿vale? Os comentaba al principio que entendemos que las grandes prioridades siguen siendo válidas y lo van a seguir siendo. ¿Qué ha pasado entre medias? Pues que el papel de Europa en el mundo y la relación del mundo con Europa ha cambiado fundamentalmente. Ya no solo a nivel seguridad, que es lo primero que nos viene a la cabeza, pero yo creo que ha sido el momento, las crisis, una tras otra, que hemos vivido desde 2019, nos han dejado muy claro un aspecto fundamental, y es que somos dependientes de otras partes del mundo. Y estas dependencias, y quiero dejar esto muy claro, no son necesariamente malas, ni las vamos a poder eliminar. Yo siempre tengo que mantener un poco una poker face, como se dice, cuando la gente menciona el tema de la autonomía estratégica, que además es un tema clave y un tema que vamos a trabajar mucho en los meses que vienen. Porque autonomía realmente, claro, en el sentido estricto de la palabra, va a ser muy difícil lograrlo. Lo que sí tenemos que lograr es que estas dependencias de otros socios, de otras partes del mundo, no nos hagan vulnerables, ¿no? Es reducir los riesgos de esas dependencias de alguna manera, pero no es cortar, y quiero incidir, no es cortar lazos con otras partes del mundo. Sé que estáis pensando ahora mismo en China, ¿vale? Que es un tema fundamental en el que además la Unión Europea está en una especie de triángulo, por no decir cuadrilátero, casi triángulo entre Estados Unidos,
China o el Indo-Pacífico, si queréis, y la Unión Europea, ¿no? Y este es un tema estratégico fundamental. ¿Cómo vamos a reaccionar ante una situación en la que no vamos a poder de la noche a la mañana eliminar esas dependencias de China? Y a lo mejor no queremos tampoco, no queremos cortar lazos, desde luego no con el Indo-Pacífico. Lo que queremos, como os comentaba, es reducir los riesgos de esas dependencias, ¿no? Y esto, y ya voy a terminar en 3 minutos, y esto es un tema, un nuevo paradigma que va a estar muy presente en la Comisión y en el ciclo institucional europeo de los próximos 5 años, y es lo que llamamos seguridad económica, ¿vale? Que es un término que realmente ya llevamos utilizando, o componentes de ese término lo llevamos utilizando ya varios años, no es un concepto nuevo, pero es un concepto que va más allá de seguridad entendida como seguridad militar o defensa, sino que conlleva toda una parte de promoción de lo que tenemos de bueno en la Unión, o sea, todos nuestros valores, nuestras políticas, nuestra política industrial, nuestra innovación. Europa es el país del mundo donde más se innova y donde la capacidad de investigación es absolutamente magnífica, ¿vale? Esto hay que valorizarlo, esta es la parte de promoción. Al mismo tiempo, lamentablemente, hay que defenderlo también. Tenemos que defender, de nuevo, nuestros valores, tenemos que defender este modo de estilo de vida, europeo que comentábamos al principio. Tenemos que defender nuestros valores de sostenibilidad, nuestros estándares de la transición verde, nuestra manera de afrontar las nuevas tecnologías con el individuo siempre en el centro, protegiendo nuestros derechos. Y el tercer pilar fundamental de este nuevo paradigma, que es la seguridad económica, es el partenariado, ¿vale? Como os decía, ya no solo a nivel de elegir, si me permitís la expresión un poco simplista, pero de elegir bien nuestros socios, qué países del mundo, qué zonas del mundo nos van a proveer de esas materias primas que necesitamos y que no tenemos en Europa para esta innovación, para producir baterías, para otro tipo de tecnologías que somos pioneros en Europa, pero que no vamos a poder ser plenamente autónomos, entendido al 100% autonomía. Este triángulo, la promoción de lo que tenemos ya, nuestras políticas, nuestros útiles, como se dice comúnmente, la defensa de nuestro estilo de vida y cómo protegernos, digamos, de estas vulnerabilidades que nos hacen débiles, en cierta manera, y sobre todo el partenariado. Y el partenariado no solo en sentido utilitarista de, efectivamente, estos socios que nos puedan proveer, que nos puedan ayudar, sino también un aspecto fundamental, que además me va a dar la frase perfecta para pasar al siguiente ponente ya, que es nuestro papel en el mundo, nuestro papel en ayuda al desarrollo, nuestro papel para ayudar a otras partes del mundo que cuentan con nosotros, que comparten nuestros valores, y esto es muy importante, ¿no? Que comparten nuestros valores y que además nos ayudan a construir todavía una Europa mejor. Muchísimas gracias, os agradezco sobre todo la paciencia y siento haber tenido que correr un poquito para explicar todos estos conceptos, pero lo dicho, esto es simplemente un aperitivo y luego continuamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Sonia Vila, que nos ha puesto un poco, digamos, en el terreno en el que nos vamos a mover aquí, el de cómo los valores actúan dentro de un mundo de contradicciones, ¿no? En donde existe una contradicción entre la aspiración y la realidad, o aquello que la realidad nos ofrece. Yo les decía que íbamos a ir de lo general a lo particular, porque el siguiente ponente, el profesor Macari Alemany García, nos va a plantear una cuestión sobre el papel que juegan esos valores compartidos en uno de los retos que afrontamos como sociedad, y es el de el avance de la técnica y de la ciencia nos permite descifrar el genoma humano, y a partir de esta lectura del genoma humano podemos comenzar a editarlo. Esto, ¿qué límites a partir de los valores puede tener? Es un tema que lleva estudiando desde hace mucho tiempo el profesor Macari Alemany, que es director de la Cátedra Emilio Balaguer de Bioética, Historia de la Medicina y Medicina Social de la Universidad de Alicante, de la universidad de la que es profesor titular de Filosofía del Derecho. Es también subdirector del Máster de Argumentación Jurídica
que imparte el área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, que es probablemente el máster de argumentación más conocido en el ámbito iberoamericano, y sus investigaciones se han centrado fundamentalmente en el ámbito de la bioética, el consentimiento, los límites a la autonomía personal, el paternalismo médico, la relación entre bioética y nutrición, y recientemente con el apoyo de la beca Salvador de Madariaga y de la Université de Paris-Nanterre, ha trabajado sobre el tema que nos va a plantear hoy, sobre la bioética en la edición genética de los seres humanos, y es probablemente el mayor especialista que existe en el ámbito iberoamericano en materia de paternalismo jurídico y su relación con los derechos de las personas con discapacidad. Sin más preámbulos, tiene la palabra el profesor Macari Alemany. Bueno, muchas gracias a la organización de este curso por haberme invitado, a la Fundación Juste, Juan Carlos, Miguel, y al módulo Ramonet, Lorena, Marcos. La verdad es que yo comparto lo que creo que todos los que estamos aquí, la sensación que tenemos un poco de privilegio, ¿no? de estar en un sitio que históricamente es muy significativo, que es hermoso y en un paraje verdaderamente increíble. Y además, pues tenemos la oportunidad de hablar de algunas cosas interesantes y de aprender, o sea que no se le puede pedir más a la vida, yo creo, para un día cualquiera de julio. Yo vengo a plantear un asunto que, para el que no lo conozca, resulta algo sorprendente, ¿no? Que es esto de CRISPR-Cas9, ¿no? A ver, voy a tratar, mi exposición va a tener pues 3 partes. Una es explicar brevemente qué es esto de CRISPR y luego ver un poco cuál sería la situación normativa regulatoria de la Unión Europea en relación con este asunto, y finalmente haré una propuesta de por dónde creo yo que deberían ir las cosas, ¿no? Para que gente como Sonia se lo lleve y se lo diga a la presidenta de la comisión, diga, mira, aquí hay una cosa que tenemos que hacer. Claro, esto es sensible. Lo voy a conseguir, ¿eh? Ahí. Bueno, esto podría empezar así, ¿no? Estamos aquí en Juste y, claro, podría empezar con Carlos V, que está ahí al extremo, y su hijo Felipe II, que, como ven, tienen un extraordinario parecido, ¿no? Es sabido de todos que la familia Habsburgo buscaba cierta pureza en el linaje. Un linaje puro se entendía como un linaje mezclado lo mínimo, con lo cual tendían a contraer matrimonio y a tener hijos con familiares cercanos, ¿no? En el caso de los Austrias españoles, más acusado aún. Y bueno, son muy reconocibles por el famoso prognatismo, que ahora no está muy claro si era prognatismo o era que la mandíbula superior la tenían retraída, pero que fue un problema muy serio. Todo esto está adornado, ¿no? Por lo visto era bastante llamativo y les producía problemas de salud enormes, pues no podían masticar bien. Felipe II llegó a casarse con una prima suya, hija de, hermanos por parte de madre y padre, es decir, que... Y todo esto termina, como sabemos todos, con Carlos II, que es el último de los Austrias españoles, que era una persona con muchísimas afecciones, de una vida corta y una vida bastante dura en términos de salud, que murió sin sucesión. Y pues esto, las cosas de la historia, ¿no? Podremos decir que hasta cierto punto, pues eso desató la Guerra de Sucesión Española y tantas cosas que hoy en día tienen su repercusión en la sociedad española. Bien, esto de la búsqueda del linaje era la intuición de la herencia, ¿no? De que, digamos, los hijos son del modo como son los padres, ¿no? Hay una vinculación, pero
pero se sabía muy poco más sobre el alcance de eso. Claro, conforme van pasando los años, la ciencia va avanzando en el conocimiento de la herencia, de sus mecanismos y también en la confianza en poder de ese modo ir modificando y buscando intencionalmente ciertos caracteres o rasgos en la descendencia. Esa es Y aquí, en el siglo XIX, pues se va desarrollando un tipo de conocimiento, de saberes, etcétera, que conjuntamente se les da el nombre de eugenesia, ¿no? A través del famoso Francis Galton, como el arte de criar, porque él utiliza una expresión que en inglés suena peor, porque está muy vinculada al ganado, pero en español criar es algo que utilizamos en relación con nuestros hijos, criamos a nuestros hijos, ¿no? Y pues claro, el arte de criar de forma que se produzca un mejoramiento constante de las generaciones. Este objetivo de la eugenesia es acogido con mucho entusiasmo, sobre todo en Estados Unidos, y también en otros países europeos. Pero claro, va derivando de una... tenía en Nuche, ahí metido en el núcleo, claro, tenía un peligro enorme, ¿no? Que era al tiempo que se buscaba el mejoramiento, y en tanto que no se entendía muy bien tampoco como en el proceso de la herencia, pues surge la idea de que aquí lo que hay que hacer primero es esterilizar a las personas que pueden ser transmisoras de taras o defectos, enfermedades, etcétera, o posteriormente, en el caso, aunque hay algunas propuestas en Estados Unidos en este sentido, simplemente eliminar a aquellos sujetos que podrían ser portadores de una herencia considerada negativa. Claro, entonces ese que ven ahí es un anuncio de la Alemania nazi, en la que el anuncio lo que dice, que por cierto alguien le recordará algo, el anuncio lo que dice es cuánto cuesta mantener a este sujeto. ¿Ven este sujeto que está enfermo aquí? Esto le cuesta 60.000 marcos al año, tal, ¿no? ¿Cuánto cuesta mantenerlo? ¿No? Piense usted en eso, lo que nos ahorraríamos y tal. Entonces, bueno, claro, es curioso porque ahí está Lenkin, ¿no? El configurador del delito de genocidio que se aplica por primera vez en los juicios de Nuremberg que tienen ahí. Claro, la idea de genocidio tiene que ver con eso, la desaparición del gen en el sentido de todos los que comparten una identidad, una unidad, ¿no? Lo que yo quiero destruir no es a este sujeto ni a este otro, sino eliminar, por decirlo así, una forma de ser en el mundo, que está representada por un grupo, etc. ¿Por qué pongo esto? No por adornarlo, sino porque esto de la eugenesia y el genocidio pesa muchísimo en la cultura europea. Y entonces hace que Europa vaya, aunque en Europa sabemos que tiene la idea esta de ir paso a paso, pero aquí va con paso a paso y con mucho miedo, porque hay, podría decir yo, una carga excesiva de negatividad en torno a todo lo que tiene que ver con técnicas de, veremos, mejoramiento genético, etc. Claro, no sé si yo lo voy a conseguir. Vamos a dejar la eugenesia y vamos a hablar de genómica como la disciplina que aúna todos los saberes en torno a la herencia, ¿no? En las últimas décadas pues, se ha producido un avance extraordinario. En 1978 nace la primera bebé probeta, que había sido resultado de un proceso de fecundación in vitro. En 1996 se clona por primera vez un mamífero, la famosa oveja Dolly, lo cual ya desata una reacción regulatoria bastante reaccionaria en el sentido literal. Es decir, se prohíbe la clonación de seres humanos por diversos ordenamientos, se declara el genoma humano como patrimonio de la humanidad, en el sentido que no se debe tocar ni alterar. Hay ya miedo, porque hay miedo. Luego, en 2003, el proyecto Genoma Humano consigue, digamos, hacer un mapeo suficiente de un genoma humano tipo. Y claro, y aquí les pongo Lulu y Nana. ¿Y estas dos quién son? Pues estas dos son, Lulu y Nana son dos niñas chinas que han sido editadas genéticamente. ¿Y qué es esto de la edición genética? Pues ahora lo vamos a ver rapidísimo.
Aquí. Bien, ¿qué es CRISPR? Pues lo primero es que es una revolución para manipular el genoma de los seres vivos, ¿no? Esto es un acróstico de esa frase en inglés, ¿no? Repeticiones cortas, palindrómicas, agrupadas y regularmente interespaciadas. CRISPR. CRISPR tiene mucho que ver con este señor que está aquí, de rostro amable, que es un profesor de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, que él descubre que las bacterias y las arqueas disponen de un sistema inmunológico, digamos, de miles de millones de años contra los virus, ¿no? La gran batalla biológica es los virus contra las bacterias, ¿no? Y a ver quién gana. Entonces, lo que hacen las bacterias es cuando alguna sobrevive al ataque de un virus, se queda con un registro del ADN de ese virus y lo pone en medio de la secuencia CRISPR, del palíndromo, ¿no? Es como, para decirlo brevemente, como dos marcas o señales. Lo que va de aquí a aquí es la secuencia de un virus. ¿Qué pasa cuando ese mismo virus le ataca otra vez? Pues que hay una molécula de ARN que va por ahí, es como un vigilante, lo descubre y desata un proceso por el cual lo destruye. Entonces esto es lo que Mojica aporta. Lo que aportan Doudna y Charpentier es otra cosa, que es, descubren que eso podría ser una técnica que podríamos nosotros intencionalmente, deliberadamente utilizar para editar el genoma de cualquier ser vivo. Y lo desarrollan con mucho éxito. A Mojica lo ponen a las puertas del Nobel, etc. A ellas dos les dan el Nobel, a Mojica no, pero bueno. Y lo más curioso es que esta técnica de edición, y la metáfora está muy bien vista porque funciona muy bien, ahora hay otros sistemas que no son CRISPR, funciona muy bien para editar como un texto. O sea, saben ustedes que el genoma son, digamos, millones de pares de bases, ¿no? Que se representan con 4 letras, A, C, G, T, pues como un texto que yo borro la C y pongo la T. Claro, ¿eso qué significa? Pues eso puede significar la eliminación de una enfermedad monogénica, que se caracteriza porque hay un error donde tiene que haber una A y una C. Como no la hay, el sujeto padece una enfermedad. Desactivar un gen, insertar un nuevo gen o directamente modificar un gen. Esos corderitos que ven ahí, pues hay uno que está más cachas, está más fuerte, ese está editado, tiene más musculatura. Bien, esto, CRISPR es muy fácil y está al alcance de prácticamente cualquier laboratorio mínimo con un estudiante de posgrado. Otra cosa es dar lugar al nacimiento de un ser vivo editado genéticamente, eso es mucho más complejo. Pero modificar una célula, aplicar la edición genética es muy sencillo. Bien, todos los problemas ahora mismo son estos, en los que estamos ahora, ¿no? Que hay mutaciones no deseadas, problemas de mosaicismo o desaparición de ventajas ligadas a un gen que es eliminado y que no lo controlamos. Nos falta cierta información. Ese ratoncillo es un ratón albino que está tratando de ser curado de su albinismo con edición genética. Como ven, ahí todavía no todas las células han dado el cambio. Pero se avanza día a día y todos los científicos están de acuerdo que esta realidad está ya aquí y que la transformación radical de la biosfera por medio de la edición genética y del ser humano no es nada de ciencia ficción, es una realidad real. Y Lulu y Nana son dos niñas que un irresponsable, Yang Qiu y un científico chino, se permitió editar aplicando CRISPR. Con un proceso de fecundación humana asistida, editó los embriones, seleccionó los que le pareció y supuestamente les eliminó un gen, produjo una mutación de manera que estas niñas son invulnerables al virus del SIDA. Lo que hizo él fue imitar una secuencia genética que existe naturalmente en algunas poblaciones, muy pocas, sobre todo del norte de Europa, y que no pueden contraer SIDA. Entonces lo hizo, lo anunció a bombo y platillo. Ante el escándalo él creía que se iba a convertir en una eminencia, pero terminó en la cárcel
Obviamente eso es un experimento, no es un ensayo clínico, es un experimento con seres humanos. Y el caso de Yang Q-i, pues lo único que hizo es aumentar la desconfianza, el miedo, porque ya hemos editado seres humanos y esto no es tan difícil, pues le ha quitado la vulnerabilidad al SIDA que va a pasar mañana, ¿no? Bueno. Bien, pero vayamos a la Unión Europea, la segunda parte. Bueno, ¿cuál es la posición de la Unión Europea en este asunto? Y la Unión Europea corre el riesgo, es una posición muy cautelosa, yo creo que tiene que ver con su historia, y corre, en mi opinión, el riesgo de quedarse atrás cuando no debería, porque a veces quedarse atrás está bien, pero a veces no. Bueno, no hay una regulación ahora mismo de la Unión Europea sobre edición genética. No la hay. Lo que hay es una serie de declaraciones, posicionamientos, que podríamos resumir en estos puntos, ¿no? Dice, bueno, las intervenciones que se hagan en su momento tienen que tener garantías de éxito. Y dicen, tienen que estar limitadas, pensando en la edición de seres humanos en este caso, tienen que estar limitadas a tratar o prevenir enfermedades serias. Esta sería la primera restricción, o sea, aquí hay dos límites. Primero, solamente tratar enfermedades. Segundo, que sean serias. Y tercero, que no puedan ser tratadas de otra manera. Es una triple limitación. Tiene que desarrollarse los procedimientos con transparencia, información, publicidad, debate público, registros de lo que se hace. Establece una vinculación entre el objetivo del mejoramiento. Mejorar es diferente a tratar enfermedades. Mejorar a un ser humano, ¿qué quiere decir? Pues potenciarle, por ejemplo, la inteligencia. Hacer que tenga visión nocturna. Puede ver por la noche, por ejemplo. O que duerma 2 horas y no necesite dormir más. Aumento tanto, dice, hay una vinculación entre estos objetivos y el aumento tanto de la desigualdad como socavar la diversidad, provocando uniformidades excesivas, etc. Y luego hay que limitar las intervenciones a la protección de la salud, dice la Unión Europea, protege los valores de dignidad humana, identidad, diversidad, igualdad, justicia social y solidaridad. Bien, aquí hay una serie de instituciones que están constantemente produciendo determinados documentos. Ahora no me voy a meter aquí. Quizás lo más importante son estas cumbres, ¿no? Sobre la última es de mayo pasado, que más o menos van en la misma línea que la Unión Europea, más o menos. Aquí pueden ver los resúmenes que hacen, ¿no? Esta distinción entre edición somática y edición en línea germinal es muy importante, porque la edición somática es modificar células de un individuo, editarlas, pues por ejemplo, si tiene un cáncer de hígado, pues tratar de que esas células hepáticas regenerarlas editándolas. Pero eso agota sus efectos en el individuo sobre el que se lleva a cabo la intervención. En línea germinal, no, en línea germinal pasaría a su descendencia la edición genética. Es decir, lo que haga, el caso de Lulu y Nana es en línea germinal, porque fueron editadas cuando eran embriones, de manera que los hijos de Lulu y Nana nacerán con los genes modificados editados por Yang Q-i. Bien, ¿cuál es la posición de los estados actual sobre la edición genética en línea germinal, es decir, crear linajes, como antes decíamos? Es esta, que es casi una prohibición universal. El que ha dicho algo sobre esto lo ha prohibido. Queda prohibida la edición genética de seres humanos en línea germinal. Bien, ahora vayamos con seres vivos rápidamente, en general, no seres humanos. Claro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2018 se enfrentó a este tema. No le había llegado todavía lo de la edición genética y le llegó. Le llegó con una cuestión prejudicial planteada por el Conseil d'État francés sobre una interpretación de la Directiva 2001-18 sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. Claro, el motivo inicial, esto lo pone una serie de asociaciones de agricultores franceses, protectores del medio ambiente, etc. Las autoridades francesas, ¿no?, se niegan a considerar que los organismos obtenidos mediante mutagénesis, y se refiere a edición genética con CRISPR, den lugar a una modificación genética en el sentido de OMG. No son organismos, ahí no hay transgénesis, no hay coger gen de un lado y ponerlo en otro. Y como no hay transgénesis, bueno.
La argumentación es esta, yo no vamos a entrar ahí en la cuestión prejudicial porque no tenemos tiempo, luego si queréis. Básicamente el argumento final de la entrada sería, de la sentencia, perdón, de salida, sería este. Un OMG es un organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. Las mutaciones provocadas por técnicas o métodos de mutagénesis son modificaciones del material genético y los organismos obtenidos mediante técnicas o métodos deben considerarse OMG. Pero claro, esto no es tan sencillo porque la propia directiva excluía la mutagénesis literalmente. La excluía de su ámbito de aplicación. Literalmente queda excluida la mutagénesis. Por tanto, tiene que hacer un argumento más complejo que yo les resumo en lo siguiente. Lo que termina diciendo el tribunal es, cuando dijo el legislador europeo, ¿no?, que se excluye la mutagénesis, hay que entender, queda excluida la mutagénesis con las técnicas que existían al momento de aprobarse la directiva. Punto. Y las posteriores, no. Y entonces aplica, claro, aplica ahí el principio de cautela. Y el principio de cautela, que es muy importante, por aquí tenemos especialistas en el tema, es un principio que dice, simplificando mucho, que cuando hay incertidumbre científica sobre los riesgos que implica aprobar una medida, entonces podría limitarse o restringirse en tanto que se aclare ese punto. ¿Qué es lo curioso? Pues lo curioso es que frente a la mutagénesis obtenida al azar o por cruce de variedades, que es lo que estaba pensando el legislador europeo, lo que hacen los agricultores es someter a radiaciones a tomates, a ver, producir mutaciones con radiaciones, a ver si sale alguno que tiene cualidades que interesan, o hibridar. CRISPR es bastante más seguro. La edición genética de CRISPR tiene muchísimos, ahí pueden ver, ¿no?, los efectos, mutaciones adicionales no deseadas, como no hay ADN de otra variedad. O sea, en realidad CRISPR es bastante más seguro, que va a producir un efecto controlado que las otras formas de mutagénesis que sí permitiría la directiva de acuerdo con la interpretación del tribunal. Esto es una cosa, digamos, que aquí no está bien resuelta. Es evidente que esto no está bien resuelto. Bien, el resultado de esa sentencia ha sido, claro, al excluir, al sacar a CRISPR, o sea, si estos organismos editados genéticamente tienen que pasar por el proceso extraordinariamente limitador y controlador de los OMGs, pues es que en Europa no interesa, digamos, económicamente, prácticamente no tiene ahora mismo Europa, no es un mercado donde a nadie esté interesado en invertir dinero para conseguir productos de este tipo agrícolas y ganaderos. Y este es un poco el resultado, que ha quedado como una isla regional en cuanto a la comercialización de productos editados genéticamente, el desarrollo de cría y tal, como ven, entre los países desarrollados y otros. ¿Y qué pasa? Pues que cada vez que un científico europeo avanza un poquito, se va a Estados Unidos en cuanto puede, porque no puede seguir avanzando. Y recientemente un científico español dijo, bueno, yo es que me tengo que ir, porque acabo de... Bien. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es la siguiente, que creo que es muy importante distinguir estos 4 casos. Un caso en el que se trata de tratamiento, que es evitar enfermedades, ¿no? Y mejora, que es la potenciación de características diferentes a evitar enfermedades, ya sean células somáticas en línea germinal. Salen 4 casos diferentes. Yo creo que lo que habría que permitir o ir avanzando es tener en cuenta la casilla 2, ¿no? Perdón, es esta de tratamiento de enfermedades en línea germinal. Aquí es donde está el núcleo del asunto complejo. Mi propuesta es que la Unión Europea tiene que ir pensando en abrir esa posibilidad para la eliminación de mutaciones expresivas de enfermedades monogénicas, ¿no? Eso diría seguro, enfermedades que están asociadas a un gen, que son terribles. Y también seguramente para la prevención de enfermedades multifactoriales, que es reducción de riesgos. Por ejemplo, la reducción de riesgo de padecer diabetes, cáncer de colon, etcétera, etcétera. En mi opinión, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta que esto va a afectar a las generaciones futuras. Entonces, claro, esto entraña un paternalismo de un tipo muy especial. Claro, estos no pueden consentir. Vamos a tomar decisiones los europeos de ahora sobre qué va a pasar en el futuro. Yo, sin embargo, por eso mismo creo que habría que evitar,
prohibir o limitar muchísimo lo que es todo el tema del mejoramiento, porque sí que implicaría una predeterminación excesiva de nuestras ideas sobre lo que es bueno hacia el futuro, ¿no? Entonces eso, evitarlo. Bueno, ¿y cuáles son los problemas? Y con esto termino, que hay que resolver, porque esta propuesta está llena de problemas que hay que resolver. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Los problemas que hay que resolver sería, bueno, el primero, esto del genio fuera de la botella. Yo creo que el problema es que nos vamos a encontrar con humanos editados genéticamente, que se llaman, hay quien habla de transhumanos y que pueden llegar a ser posthumanos, ¿no? Uno puede imaginar pues, un señor cuyas características y cualidades son muy superiores a las nuestras, pero eso es inevitable porque el genio, o sea, la técnica CRISPR la tienen en Corea del Norte. No, nadie piensa otra cosa. Eso tampoco debería cerrarnos el razonamiento moral, ¿eh? Luego, de ahí sigue lo de la convivencia inevitable con los poshumanos. Bueno, habría que ver si ponemos límites a la libertad morfológica de modificarse uno mismo, termino ya. Y luego está el tema este de si hay un mínimo común genético inmodificable que deberíamos proteger, que es lo que dice la UNESCO, el patrimonio de la humanidad. O sea, que deberíamos mantener, no hacer cosas que den lugar a otra especie de ser humano, que eso fuera inmoral. Y para terminar, claro, mi propuesta descansa en distinguir con claridad en tratamiento y mejora. Eso supone manejar un concepto de enfermedad, claro, de tipo biomédico. Y eso tiene su complejidad. Yo estoy trabajando en ello. Concepto de enfermedad no aceptable. Y bueno, y nada más, ya podemos pasar al debate. Muchísimas gracias por su atención. Como ustedes saben, ahora se abre el turno donde el protagonismo lo adquieren ustedes, que es el turno de las preguntas y los temas de debate que quieran plantear a los ponentes. Bueno, pues yo soy Laura, estudiante de Derecho de la UEX, y en base a la ponencia que acaba de hacer usted sobre el tema del genoma, quería preguntarle, bueno, la hipótesis que forma en mi cabeza y lo que usted cree al respecto. Al principio, pues cuando lo estaba explicando, yo decía, no entiendo por qué hay una prohibición tan severa, si se podría evitar ese tipo de enfermedades que pueden llevar, por ejemplo, a un aborto de bebés, que si se cambiase ese problema en el genoma podría dar lugar a que pues, viviesen y se evitase ese suceso X. Y entonces yo he pensado, vale, pero todo el tema de las farmacéuticas perderían mucho dinero porque todos esos tratamientos de esas enfermedades evitarían esas ganancias que, bueno, pues son bastante importantes. Y a raíz de eso digo, vale, ¿cómo podrían volver a ganar todo ese dinero? Pues como ofreciendo, partiendo de tu capacidad económica, que tú pudieses modificar las criaturas a tu gusto. Entonces, yo pienso que sería como una distopía demasiado... Entonces, a medida que iba avanzando, digo, vale, ya entiendo por qué lo tienen tan regulado y se le tiene tanto respeto. Entonces, ya lo que usted me diga. Sí. ¿Se oye bien? Sí. Nada más. Bueno, sobre este tema, Robert Nozick, un filósofo del derecho estadounidense, hace muchos años, barruntando por dónde iban a ir los tiros, habló de un mercado genético. Nozick es un ultraliberal, digamos, desarrolló esta idea del anarquismo liberal de derecha, por decirlo así, ¿no? Es decir, un sistema donde lo que prima es la libertad individual y de comercio. Y claro, él dijo, aquí lo que tiene que haber es un mercado genético. El que esté interesado que pague por el mejoramiento de sus hijos, etcétera. El que no pague. Esto, si lo dejamos librado a las fuerzas del capitalismo, va a suponer, en mi opinión, esto lo dice Manuel Atienza, yo creo que tiene razón, el fin de la humanidad tal como la hemos concebido y de las condiciones de la moralidad. Las condiciones de la moralidad implican cierta igualdad, una igualdad aproximada y en parte hasta diría una vulnerabilidad aproximada en los seres humanos. Entonces yo creo que aquí no la jugamos. Como esto quede librado a las fuerzas del mercado, probablemente la humanidad se fracture.
y el discurso moral sea imposible, etc. Entonces es muy importante que no ocurra eso y ahí la Unión Europea debe tener un papel ejemplar. La Unión Europea, digamos, no está mal que está cautelosa por eso, porque también es la única comunidad transnacional inspirada en valores, construida sobre valores. Las otras se construyen sobre la tradición, el nacionalismo, también, claro, por supuesto, Estados Unidos dice, oye, yo tengo mi constitución, pero está muy bien, pero claramente, digamos, a partir de ciertos valores es la Unión Europea, ¿no? Entonces, lo que dices, sobre el lucro no te preocupes, no sufras por ahí. Hay una muchacha a la que le han curado la anemia falciforme, que es increíble, es una enfermedad monogénica y está recuperada totalmente. El coste total del tratamiento ha sido 2,8 millones de dólares, que lo han pagado porque están en fase de investigación. Pero ya te digo que no habrá rico que disponga de 3 millones de dólares que esté ya en lista de espera. Lo que tenemos que hacer es que esos beneficios se generalicen a la población. Y ahí es donde los ideales de igualdad y asistencia sanitaria universal de la Unión Europea tienen que entrar a generalizar. Eso también tendrá sus límites porque esto se puede hacer siempre por procedimientos de fecundación humana asistida. Aunque puede ser que en el futuro funcionen también como algo parecido a las vacunas del COVID, pero eso ya se verá. En principio, las modificaciones implicarían modificación de embrión, preimplantación. Eso, que sea un procedimiento masivo, pasará tiempo. Pero el lucro se reconstituye. No te preocupes, la forma, están interesados en eso. Bueno, muchas gracias. Adelante. Sí, Jacob Clavel, doctorando por la Universidad de Extremadura. 2 preguntas. Primero a Sonia Vila. Cuando hablamos de justicia intergeneracional, me gustaría cuál es su opinión y si desde la Comisión se hace especial hincapié a la deuda de los Estados. Si hablamos de deuda, o sea, si hablamos de justicia intergeneracional, la deuda va a ser una carga para las próximas generaciones. Eso evidentemente. No sé si hay un plan o alguna medida que se pueda adoptar en las próximas reuniones. La siguiente es también para usted, cuando hablamos de decoupling, que era lo que se hablaba antes, no ahora el de risk, que es otro término, que al final todo es semántica, o por lo menos así lo perciben desde China. Y no sé si podemos entrar en una guerra comercial, por ejemplo, con las máquinas de ASML que fabrica la empresa holandesa, que no se la podemos no la podemos llevar a China porque significaría un riesgo tecnológico, pero luego China llega y no va a exportar el galio y el germanio, que son 2 componentes básicos para la elaboración de baterías de paneles solares, con lo cual pondría en cuestión o en jaque la transición ecológica o gran parte de ella. Ese por ese lado. Y a Macario, creo que de lo que habla usted es el engagement, ¿no? Que se dice en términos anglosajones, ¿no? La mejora de las capacidades humanas, ¿no? Es complicado. Yo tengo un trabajo hecho en la Universidad de Granada sobre este tema y sobre todo en el ámbito de la bioética, efectivamente, ¿no? ¿Qué modificaciones se pueden hacer y qué no? Incluso en el ámbito de la mejora, incluso ya farmacológica. Yo lo que traté fue la farmacología, como en muchas universidades norteamericanas, pues se tomaban ciertos opiáceos y ciertas sustancias pues para mejorar la memoria, para mejorar incluso otro tipo de fármacos o de vacunas que nos hicieran, por ejemplo, ser más empáticos, ¿no? Una sociedad tremendamente empática, pero eso también tendría consecuencias sociales, porque evidentemente la excesiva empatía de todos tampoco es beneficiosa, evidentemente, ¿no? Nos crearía, pues, muchas de las injusticias se reivindican o se protestan, ¿no? O las vemos, las localizamos, las identificamos a través de la falta de empatía, es decir. Así que simplemente esa reflexión, si podría aclararlo en el tema farmacológico, y muchas gracias a los 2 ponentes. Vamos a hacer una cosa, acumulemos algunas preguntas más y luego cierran con la contestación de todas ellas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿hay alguna pregunta en...? Tenemos algunas preguntas también que nos han llegado a través de redes. En este caso también sería para la profesora Freixes, con lo cual ya la introducimos también en el debate y también pueden comentar, por supuesto, los oradores de ahora sobre la misma. Indica Ricardo Moreno Palomero que le ha llamado la atención los mecanismos informales de la Unión Europea y la profesora Freixes ha dicho que no son regulados, pero sí pertenecen a la Unión Europea y pregunta si su creación no viene dada a través de un acuerdo europeo mediante la colegislación de la que hablaba. ¿Cómo es que un mecanismo europeo como el Eurogrupo, que prefigura decisiones tan importantes para Europa, no tiene una regulación?
y añade si es incluso excluyente a los valores de la Unión Europea, como el caso de la gran falta de respeto a los valores del sur, como dijo en este caso doña Teresa. Y luego tenemos por aquí más preguntas, si queréis ir recogiendo por aquí. Sí, adelante. De acuerdo, muchas gracias. Soy José Juan Núñez Timmermans, presidente de Jóvenes Europeos Federalistas de Andalucía, no federativos, sino federalistas, y además presidente del Consejo Andaluz de la Juventud. Un todo honor estar aquí. Tiene una pregunta para doña Sonia con respecto a la conferencia sobre el futuro de Europa, que la ha mencionado usted en su confesión, aparte de en su discurso. Yo estuve participando en la conferencia a nivel autonómico con una campaña que se llamaba Stand for Something. En español sería defiende lo que te importa, ¿no? Me recorrí toda Andalucía, hablé con colectivos, bueno, pues inmigrantes, refugiados, juventud rural, diversos colectivos. Hice un informe de 70 páginas que le pude presentar a una comisaria europea. Claro, dicho así suena muy bonito, bueno, y lo es, ¿no? El proceso ha sido, yo creo que valiente y bastante interesante. Mi pregunta es, ¿se va a repetir esto en próximas legislaturas? Creo que es algo necesario, ¿no? Que no solo se quede ahí. ¿Va a repetirse? ¿Y cómo va a estructurarse de modo que involucre a la juventud de una forma más directa? ¿Por qué? Porque no todos vamos a los European Youth Events, no todos somos parte del European Youth Forum, esa BB, ¿no? Esa bruja de Bruselas, ¿no? Que siempre a la que hacemos referencia. No, o sea, no toda la juventud es europea convencida, y creo que hay ahí un matiz de predecibilidad y un matiz de siempre hablar de los mismos temas, que usted hacía referencia a la creatividad, ¿no? Y creo que los jóvenes tenemos sed de acción y también impulso creativo. Entonces, ¿cómo se van a articular esas nuevas formas de llegar a la juventud bordeando las plataformas, las estructuras existentes que, oye, son útiles, pero también se pierde esa cosa, ¿no? Que tenemos los jóvenes que yo creo que es la impredecibilidad, ¿no? Y la creatividad. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas, que son casi comentarios, más que preguntas, y os lo agradezco muchísimo. Empezando por el tema de la justicia intergeneracional. Efectivamente, el tema de la deuda es un tema primordial. Yo aludí en mi confesión al tema del cambio climático, porque es esto como surgió esta reflexión de lo que comentaba también el profesor Alemany. Lo que hacemos hoy tiene impacto para mañana y para pasado mañana, no solo para mañana. El tema de la deuda es un tema muy, muy complicado, porque efectivamente cuando surgió el tema de crear estos fondos de recuperación y resiliencia, como se dice en español este palabra, era un momento en el que había que actuar sí o sí, ¿vale? Con una crisis, con un impacto económico grandísimo, y en el que además, y aquí viene la parte de mensaje, lo que se está financiando con esa deuda efectivamente son medidas no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, ¿no? El título del gran fondo de recuperación, que es el Next Generation EU, no es baladí, no es simplemente un mensaje de comunicación, lo es también, estamos en Petit Comité, os lo puedo decir, pero es básicamente porque se enfoca desde el punto de vista de, por supuesto, responder al corto plazo, a la urgencia de hoy, hay que hacerlo, para evitar que caiga la economía como estaba cayendo monumentalmente en esos tiempos, pero ya pensando en medidas de medio y largo plazo que vayan a tener un impacto positivo, por supuesto, en el crecimiento, en la economía y en el bienestar social de las generaciones futuras. Claro, todo esto no quita que estamos en plena reflexión de qué pasa ahora efectivamente con el tema de la deuda, además, porque en el momento en el que se puso esto en aplicación, por así decirlo, no nos vio ocultar también que fue una especie de apuesta a lo que va a hacer el mercado y una propuesta totalmente innovadora, pero que no había otra solución en ese momento. Hemos nombrado al Eurogrupo varias veces esta mañana y esta fue una apuesta efectivamente pensando en medidas sostenibles, ¿no? Como se dice en jerga europea. Pero por supuesto el tema de cómo vamos a salir de este agujero que nos hemos creado nosotros mismos con el tema de la deuda va a estar presente en los próximos meses y años. No es algo que vayamos a solucionar en la próxima comisión. Antes de pasar al tema de China, que era la próxima pregunta, simplemente comentaros también que estamos ahora mismo lanzando, por un lado, hemos terminado el primer proceso de revisión del marco financiero plurianual, que sabéis que son 7 años,
y las discusiones, os ahorro los detalles, pero a nivel de consejo han sido muy complicadas, porque hay simplificando mucho, hay una gran reticencia por parte de todos los Estados miembros, independientemente de la zona de la brújula en la que estén, de poner más recursos que no hay ahora mismo. Y luego porque las necesidades no han disminuido. O sea, estamos en un momento en el que hay más necesidades, más claras, una estrategia que todo el mundo puede coincidir más o menos y los recursos no es que no sean iguales, es que son menos. Con lo cual vamos a tener que también lidiar con esa situación en los años que vienen. El próximo marco financiero plurianual estamos lanzando las negociaciones ya. Pero vamos, os puedo adelantar que visto cómo ha ido la revisión del actual, el próximo va a ser muy complicado, en el que además vamos a tener nuevos debates hasta ahora casi impensables, como tenemos que invertir en defensa o no, que hasta ahora es algo que nadie se había planteado como una pregunta más allá de lo teórico, ¿no? Y ahora esto es una realidad con la que desafortunadamente vamos a tener que vivir. Y ya no solo si tenemos que invertir en defensa o no, pero ¿a quién le vamos a sacar el dinero, si me permitís la expresión, para invertir en esa defensa? O sea, muy complicado, intelectualmente muy interesante, momento clave. El tema de China, que comentabas también, es un tema fundamental y esto precisamente lo has descrito muy bien. Por eso llamaba yo al tema de defensa sí, pero siendo conscientes de que no vamos a poder reducir ni eliminar por completo dependencias de otras partes del mundo, incluida China. Hemos visto ejemplos durante tanto la pandemia como la situación que se desencadenó con la agresión de Rusia a Ucrania, en el que haya habido medidas dirigidas contra Estados miembros concretos, caso de Lituania, por ejemplo. Todo tenemos en la cabeza, en este caso no China, sino Rusia. Pero precisamente esto es incidir en lo que comentaba en mi presentación. Se trata de, cuando nos embarquemos en una dependencia, digamos, estratégica, saber muy bien cómo la tenemos que manejar, cómo la tenemos que gestionar y qué es lo que podemos dar en contrapartida para evitar este tipo de medidas, digamos, que nos puedan afectar en un momento dado, ¿no? Y esto es una cuestión clave, ¿no? El partenariado que comentábamos. China, por supuesto, hay un cierto miedo, digamos, escénico a lo que puede representar, qué ocurre si China de repente deja de exportar materiales para fabricar baterías. No olvidemos tampoco que China nos necesita. De hecho, somos un gran mercado para productos que proceden del Indo-Pacífico, por no decir China simplemente, y esto es precisamente un nuevo tipo de relación que tenemos que definir. Yo no sé si conocéis la estrategia que está todavía vigente de la Unión Europea con China, lo define muy bien en las dos primeras frases. Para nosotros China es un rival estratégico, pero también es un socio, es un competidor, es un socio y es un rival. Y yo creo que esto, a pesar de que es una estrategia de 2018, quizá hay que actualizarlo un poquito, pero en realidad sigue siendo más o menos vigente, ¿no? Sin vaciar de contenido, por supuesto, la próxima estrategia que diseñe la próxima comisión. Y por último ya, perdona, me estoy extendiendo un poquito, pero la pregunta sobre el tema de cómo hacer que efectivamente estas preocupaciones, estas cuestiones, estas propuestas que hay en Europa, que son buenísimas, cómo formalizar de alguna manera, y estoy escogiendo la palabra formalizar porque efectivamente un tema al que sí me gustaría volver a mí es al tema de la coordinación informal, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo que hace falta regularlo, pero al mismo tiempo tiene un valor añadido, si me permitís también aquí en esta pequeña charla que estamos teniendo, que nos permite avanzar rápidamente, y a veces mecanismos más formales pues imponen también una carga, una burocracia que nos dificulta un poquito la vida, ¿no? En temas de juventud hay varias propuestas. Bueno, primero, por responderte muy directamente a la primera pregunta, si va a haber una nueva conferencia sobre el futuro o no, no lo sé, no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que los diálogos ciudadanos, que existen ya desde hace un tiempo, y es más o menos el mecanismo de la conferencia, siguen existiendo y van a seguir existiendo. Es más, se paralizaron un poco durante la pandemia por motivos obvios,
porque el objetivo es efectivamente los grandes líderes políticos de la Comisión, en este caso, que se desplacen a diferentes partes de la Unión y tengan este tipo de discusión que estamos teniendo hoy con vosotros. Se está incidiendo muchísimo en temas de comunicación. Posiblemente los que seguís un poco la actividad europea desde hace tiempo veis un cambio, la gran inversión en vídeos, en redes sociales, en comunicación por todos los medios posibles, que además esta presidenta está invirtiendo muchísimo en ello. Para ella, además viniendo como venía de ser ministra en un Estado miembro, yo creo que una de las primeras conversaciones estratégicas que tuvimos fue: la comunicación de la Comisión hay que mejorarla, porque es que no entendemos de lo que habláis. Leemos vuestras comunicaciones y toda esta jerga y esta manera de comunicar que tenemos pues nos hace un poquito distancia, ¿no? Digamos, con el ciudadano de a pie. En fin, resumiendo, hay muchas propuestas. Una de ellas es crear una especie de consejo informal de la juventud, en el que se dé cabida no solo, efectivamente, como bien has nombrado, a los sospechosos habituales, sea el Youth Forum o otros, sino a gente que venga y esté un tiempo con nosotros en Bruselas. Hay una serie ya de consejeros especiales de diferentes comisarios. El vicepresidente ejecutivo Timmermans tiene... con el tema de cambio climático, varios consejeros jóvenes que le asesoran constantemente, la presidenta von der Leyen también. O sea, estamos explorando diversas medidas, incluido el tema de invertir en lo que yo llamo informalmente los embajadores de la Unión Europea, ¿no? Que no son solo el magma de los que estamos en Bruselas, en las oficinas grises, sino todos vosotros, los que conocéis, los que estáis estudiando y los que tenéis algo que decir, que nos ayudéis a multiplicar el mensaje de alguna manera y el hacer llegar un poquito los canales de comunicación que nos lleguen todas estas propuestas. Y por supuesto, ya termino aquí de verdad, te lo prometo, no dudéis, ahora es el momento. Si tenéis propuestas concretas, si tenéis papeles, sugerencias en concreto, no dudéis en hacérnoslas llegar. Yo me ofrezco, tenéis mis datos de contacto a tratar de hacer llegar esto a las mesas donde tienen que llegar, y por supuesto hay toda una serie de direcciones de contacto que además, como sabéis, estamos obligados a responder. O sea que no dudéis, porque esto es un gran capital para nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo en ejercicio de la función que me toca ruego brevedad. Miren un poco el reloj, porque también hay tiempo para la respuesta. Sí. Bueno, yo he ido muy rápido, pero en esta distinción entre intervenciones en línea somática y en línea germinal es importantísima, porque, claro, una cosa es lo que un individuo, digamos, hace consigo mismo. Y en este sentido, claro, la farmacología hace mucho tiempo que tiene una función de tratar las enfermedades, pero también tiene una función diversa, pues de potenciar la concentración, estudio, tal. Pero de alguna manera las consecuencias, por lo menos físicas, se agotan en su propia persona. Por eso decía yo que un tema a discutir es los límites de la libertad morfológica. Es decir, ¿cuáles son los límites de lo que podemos hacer con nuestro propio cuerpo? Y esto es a discutir. Hay un movimiento general que se ha llamado algunas veces wannabe, ¿no? I want to be, quiero ser de otra manera, que puede incluir me quito una costilla, pero claro, cuando llegue el momento de la edición genética, ¿no? Me edito genéticamente para cambiar el color de mi piel. Es decir, ¿cuáles son los límites? Ese es un problema. Y otro problema son en línea germinal. Es decir, ¿qué hacemos? Que modificaciones que van a tener continuidad en la descendencia. Y que eso va a tener un efecto multiplicador, que es lo que le preocupa a la Unión Europea, que es por cuando aplica el principio de cautela, es cuando le ve algo parecido a lo del efecto radiación de la radiación nuclear, que es la idea de lo incontrolable, lo que se continúa, cuyos efectos no sabemos dónde termina. Entonces yo distinguiría muy claramente las dos cosas y creo que son dos ámbitos de discusión diferentes. Y en cuanto a línea germinal, creo que la distinción entre mejoramiento y enfermedad hay que mantenerla, aunque tienes tu razón, que claro, hay zonas en penumbra que constituye. Y el concepto inglés del enhancement no es exactamente mejoramiento, porque es como desarrollo o algo así, porque son más abiertos a esto. Yo me cerraría mucho en las intervenciones en línea germinal en esa dirección. Bueno, a ver, el Eurogrupo no nace de la colegislación, nace de un acuerdo que también fue informal, ¿no? Y por lo tanto no hay una regulación sobre sus funciones y sobre los efectos de lo que decide, etcétera. De ahí que reclamemos
que exista, y a lo mejor puede ser que de esa manera ya nos quedamos como más tranquilos. Luego, por otra parte, la segunda pregunta iba de si esto no iba contra los valores. Claro que va contra el valor del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, el principio de seguridad jurídica es básico. Si no sabemos quién lo forma, con qué procedimiento decide, qué mayorías se necesitan para tomar una decisión, ¿es necesaria la unanimidad o no es necesaria? Todas las materias económicas pueden estar sujetas a la acción del Eurogrupo o tienen que remitirse a unas cuantas, o hay algunas que no pueden ser abordadas por como ese. Todo esto es lo que se regular, es decir, que precisamente por esa infracción de la seguridad jurídica, que significa tener a alguien que tome decisiones sin saber cómo las toma. Entonces, de ahí esto. Me ha parecido muy interesante lo que habéis planteado en cuanto a qué continuidad puede tener la conferencia sobre el futuro de Europa. Evidentemente no la hay. Lo que yo sí he visto en documentos de los gobiernos, de los estados, y está también en un documento de la propia presidencia española, es abogar por la creación de una convención para la reforma de los tratados, sin explicitar exactamente qué es lo que se tiene que hacer ahí. Pero esto tiene un run, digamos, que no está acordado, pero tiene un run importante. Si nos vamos a convención y a reforma de los tratados, bueno, pues de aquí a 8 años nos volvemos a ver, porque esto es un procedimiento muy largo. Vamos a ver en qué queda. Y todo lo que ha planteado sobre estos temas de biotecnología me parece súper importante. De hecho, con el Parlamento Europeo estamos trabajando un futuro estatuto de ciudadanía europea, en donde nos planteamos los límites que puede llegar a tener pues, este tipo de intervenciones tecnológicas digamos, en el genoma humano, y qué pasa con la biomedicina, qué límites puede tener, etcétera. Porque es que además esto venía aunado con el hecho de cómo se toman las decisiones en ese aspecto, y evitar, desde luego, que hubiera tomas de decisiones automatizadas, que también se habla a veces de ello. Con lo cual, realmente son temas muy de actualidad, y que bueno, pues la evolución que hemos tenido en estos últimos tiempos a todos los niveles nos llevan a tener que planteárnoslos. Yo decirte que por parte hay más preguntas por parte de la gente que nos sigue online, pero no va a dar tiempo a contestarlas. Yo que invito, las voy a dejar simplemente sobre la mesa para que queden constancia, y lo que invito a los que tenían también preguntas por parte de la audiencia a que continúen en el café que nos está esperando. No sé si podéis oler, que viene ya a través del pasillo, y llevan ya un rato ahí esperando. Vamos a ver, os digo rápidamente, simplemente tiene que ver con este último tema. ¿En qué caso es ético o moral el refuerzo de las capacidades en el humano? ¿No creería eso del poshumano, no crearía eso el poshumano del que está usted hablando, y crearía un humano editado y que está contra los valores de la Unión Europea? ¿Qué papel o juego juega el discurso moral en este campo? ¿Y no sería efectivo un diálogo internacional en el que cada país exponga su criterio con respecto a la modificación del genoma? Sin duda, su intervención ha levantado muchas dudas, muchas preguntas, muchos interrogantes. Creo que es positivo y sería imposible dar respuesta a todas ellas en el espacio tan corto que tenemos, con lo cual ya dejo al director de mesa para que cierre el panel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Caro y a Sonia por sus extraordinarias ponencias. Gracias a la profesora Freixes también por la contestación que ha dado a la cuestión. Vamos a la pausa café. En la pausa café continúa el mecanismo informal de diálogo del curso de verano, y después de la pausa café nos reunimos aquí para el panel 2. Muchas gracias.